Y ahora llega lo que tú tanto estabas esperando. Un momento con el pastor Esteban Mendoza. Un espacio en el cual tú conocerás, recibirás y compartirás el amor de Jesús. Con ustedes, el tema del día de hoy. Como siempre, les pedimos que abra su mente, que abra su corazón, porque sin duda el Espíritu del Señor estará hablando a nuestras vidas. Y también al mismo tiempo les pedimos, como siempre, que saquen papel y lápiz para hacer las anotaciones de este hermoso tema que vamos a traer en este hermoso tiempo. Estamos en Formación Ministerial, una serie que comenzamos hace precisamente 3 programas. Y hoy vamos a ver un tema: propósito de la unidad, en el inciso unidad espiritual. Así es que con ustedes el apóstol Esteban Mendoza. Les recuerdo, abra su mente, abra su corazón, porque esto de la unidad es poderoso, pastor Esteban. Bienvenido. Así es, Carlos, así es. Y pues como decía Carlos, vamos a estar dentro de esta formación ministerial. Vamos a estar viendo 4 temas consecutivos sobre la unidad. Se habla mucho de la unidad en el ámbito cristiano, en el ámbito ministerial. Y como decía alguien por ahí, había un judío que hablaba sobre todos sus poemas, hablaban del agua. Y un día le preguntaron por qué hablaban tanto del agua y dijo: es que en mi tierra nunca ha llovido. Y muchas veces en el cristianismo estamos así, ¿no? Hablamos mucho de la unidad, porque es de lo que más carecemos. Pero hoy quiero hablarle de la unidad a otro nivel. Estamos hablando de la unidad como para otros propósitos. Y en esta ocasión quiero hablarle el propósito de la unidad, pero de la unidad espiritual. Para esto quiero leerle un verso en Efesios capítulo 4, verso 1 al 3. Y quiero hacerle énfasis en este pasaje, sobre todo por la persona que lo dice. El verso del capítulo 4, verso 1 al 3 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El que estaba diciendo este pasaje es Pablo, pero quiero hacerle énfasis como Pablo dice: yo pues, preso en el Señor. En alguna ocasión yo estuve preso, yo sé lo que es ser preso. Y una de las características que tiene un preso es que, independientemente de quién viva a su lado, de que si ronca, de que si le huelen mal los pies, o si es un poco agresivo, o cualquier defecto que tenga la persona que vive, con la cual se comparte la celda, un preso nunca pasa por su mente decir: no, pues ¿sabes qué? Yo no voy a trabajar con yo no me voy a salir de esta cárcel porque no estoy a gusto con este preso. O sea, el preso se hace a la idea de que como es preso, no tiene para dónde irse. O sea, tiene que soportar, se hace a la idea que tiene que soportar cualquier situación, por adversa que ésta sea, la tiene que enfrentar, la tiene que confrontar y la tiene que asimilar. ¿Por qué? Porque es preso, no hay para dónde hacerse. Ni modo que diga: me voy a cambiar de cárcel. En el caso de Pablo, él dice: yo pues, preso en el Señor. Entonces, cuando nosotros estamos presos en el Señor, cuando somos personas que estamos ya unidos completamente con Cristo, cuando estamos presos en el Señor, somos de esa característica. Independientemente con quién nos toque trabajar, con quién nos toque convivir, con quién nos toque tener que interactuar en alguna situación ministerial, nosotros sabemos que todo lo que nos pase nos va a llevar a una formación ministerial. Sabemos que todo lo que venga a nuestra vida va a servirnos para bien. Reconocemos que si es que nos tienen que limar, pues nos van a limar. Si nos tienen que lijar, nos van a lijar. Pero de que nos va a dejar listos, de que nos va a dejar formados Dios, nos va a dejar formados. Entonces, Pablo lo está diciendo así: yo pues preso, yo una persona que ya entendí que yo de aquí no me puedo salir y ni me voy a salir, yo les ruego que andéis como es digno de vuestra vocación. Y luego nos da
3 palabras: humildad, mansedumbre y paciencia. Y en el verso 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Fíjese bien, si el apóstol Pablo, al momento en que empieza a hablar en la segunda división de Efesios, porque Efesios tiene 6 capítulos y se divide en 2 partes, en la primera parte, del 1 al 3, te enseña el alto nivel de dignidad que tiene un cristiano en Cristo, y el 4 al 6 te enseña el alto nivel de responsabilidad que tiene un tiene un cristiano por Cristo. O sea, si nosotros reconocemos el alto nivel de dignidad que tenemos en Cristo, tenemos que comprender y asumir el alto nivel de responsabilidad que tenemos por este alto nivel de dignidad. No podemos decir yo soy real sacerdocio y comportarme como si fuera un esclavo. No puedo decir yo soy el más sabio de todo y comportarme como un ignorante. O sea, sería incongruente en mis palabras o en mis hechos. Yo no puedo decir, sabes, a mí Cristo me cambió y seguir haciendo las cosas del pasado. Yo no puedo decir eso, ¿no? Entonces, Pablo dice, yo quiero que se comporten como es digno de su vocación, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos en amor, ¿verdad? Y el verso 3 dice dice solícitos. La palabra solícitos va más allá de decir ten cuidado, va más allá de decir por ningún motivo lo vais a perder. La palabra solícitos te está indicando que tienes que tener sumo cuidado en guardar la unidad. No dice unidad de entre los hermanos, no dice unidad ministerial, dice unidad espiritual, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y yo quiero hacerle énfasis en esto, estimado Radio Escucha, porque ¿por qué Pablo nos enfatiza tanto que tengamos cuidado, que seamos solícitos en guardar esa unidad espiritual? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante para Pablo que nosotros podamos guardar la unidad del Espíritu? ¿Sabe por qué? Porque nosotros en todo lo que hacemos, sea campaña, sea eventos, sea que pongamos una radio, que hagamos talento, todas las actividades que nosotros hagamos como cristianos, tiene un objetivo muy claro, muy específico: que la gente venga a Cristo, que la gente adore a Cristo y que la gente reconozca a Cristo. Ese es el objetivo primordial, principal de cada cristiano en todas las actividades que desarrolla. Si hay un supuesto cristiano que haga las cosas sin que busque este objetivo, esa persona no está trabajando por lo cual Dios cambió nuestra vida. Entonces, el objetivo principal de la predicación, de las instrucciones, de las enseñanzas, de las campañas, de los eventos musicales, de las vigilias, de todas las actividades que desarrollamos como ministerios, tienen este mismo objetivo: que la gente venga a Cristo, que la gente adore a Cristo y que la gente reconozca a Cristo. No es que nos reconozcan a nosotros, no es que vengan a nosotros, no es que nos adoren a nosotros, no es que nos alaben a nosotros como ministros, sino nuestro principal objetivo es que sea todo hacia Cristo. Entonces, si yo sé que la unidad del Espíritu me va a ayudar a mí para que las personas vengan a Él, adoren a Él y lo reconozcan a Él, entonces yo debo saber que es sumamente importante que yo guarde la unidad del Espíritu. Y yo quiero enfatizarle esto y enseñárselo y desarrollárselo en Mateo, en una experiencia que tuvo Pedro con Jesús y los discípulos. Quiero que vaya ahí a Mateo capítulo 14, verso 22. Y quiero enseñarle algunos pasos que le van a ayudar para poder entender este verso. El capítulo 14, verso 22 de Mateo, dice la Biblia que cuando llegó la noche, al llegar la noche, fíjese bien, y yo quiero que me ponga mucha atención en esta enseñanza, porque esta enseñanza puede transformar su vida como ministro y su vida como ministerio.
Dice la Biblia que el Señor, llegando a la noche, le dice a sus discípulos: súbanse a la barca y pasen a la otra ribera, al otro lado. Y entonces los sube a la barca, pero él dice que se aparta y se va al monte a orar. Y dice que cuando llegó la noche, dice que estaba Jesús solo y la barca ya estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento les era contrario. Eso lo dice aquí en Mateo capítulo 14, verso 22 en adelante. Y entonces dice Jesús, fíjese bien, la noche se divide en vigilias. La primera vigilia es de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. La segunda vigilia es de las 9 de la noche a las 12 de la noche. La tercera vigilia es de las 12 de la noche a las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia es de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Cuando llegó la noche, o sea, en la primera vigilia, ya Jesús estaba mirando a la barca que estaba siendo azotada por las olas y que el viento les era contrario y que los discípulos estaban desesperados, y sin embargo no movió un dedo el Señor. Dice que esperó la primera vigilia, segunda vigilia, tercera vigilia, y dice la Biblia que a la cuarta vigilia, entonces dice que se presenta a Jesús. Y entonces cuando los apóstoles, cuando los discípulos que están en la barca lo ven, dice la Biblia que hacen tres cosas. Dice que los discípulos, cuando le vieron andar sobre el mar, dice que, fíjese bien, sintieron algo, miraron algo y expresaron algo. Lo que sintieron fue turbación, lo que miraron fue como un fantasma y lo que expresaron fue gritos de miedo. Entonces, estos discípulos, en medio de la tempestad, Jesús se les acerca y estos discípulos sienten turbación en su corazón, miran a Jesús como un fantasma y expresan gritos de miedo, dice la Escritura en el verso 26. Y entonces dice que Jesús se les acerca y les dice, le dice Jesús, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces Jesús le dice, tengan ánimo, yo soy, no temáis. Tres cosas le dice. Primero, lo que ellos tienen que tener. Segundo, se identifica, yo soy. Y tercero, lo que los demás tienen que quitar. O sea, tengan ánimo, no tengan temor, porque yo soy. Quiten lo que tienen, pongan lo que les hace falta y miren quién soy. Es lo que le está diciendo Jesús. Entonces estas personas están turbadas. Y yo quiero que vea esta escritura de una forma muy, muy clara, como se lo voy a exponer ahora. Porque entonces dice la Biblia que cuando Jesús habla, entonces le responde Pedro. Y dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y entonces Jesús le dice, bueno, pues ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y dice el verso 31 que al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces quiero rebuscarle unos pequeños detalles aquí en esta escritura. Fíjese bien, todos los discípulos están turbados, están sintiendo algo, mirando algo y expresando algo. Pero hay un hombre, escuche bien, hay un hombre llamado Pedro que está en la misma barca pasando la misma tempestad, quizás sintiendo lo mismo, quizás mirando lo mismo, quizás sintiéndolo o más quizás de lo que están sintiendo los apóstoles, pero sin embargo esta persona, aunque ve lo mismo, siente lo mismo y está donde mismo, este hombre hace algo diferente. Y una de las claves para que nosotros guardemos la unidad espiritual, este hombre está en medio de la tempestad, está solícito en guardar la unidad del espíritu. Aunque ve lo mismo, siente lo mismo, está donde mismo, está pasando por donde mismo, pero este hombre
actúa de una forma diferente, este hombre habla de una forma diferente, este hombre hace algo diferente. Yo siempre le digo a las personas, no quieras seguir haciendo lo mismo y esperes que suceda algo diferente. La gente puede dudar a tu alrededor, la gente puede tener miedo a tu alrededor, la gente puede ser envidiosa a tu alrededor, la gente puede ser la más negativa a tu alrededor, pero eso no quiere decir que tú te conviertas en la misma persona. Tú tienes que ser una persona que aunque los demás vean lo mismo, aunque a ti te pase lo mismo y aunque tú estés en medio de la misma barca, tú tienes que ser una persona que actúes diferente, que hables diferente, que hagas las cosas diferente, porque eso es lo que va a marcar la diferencia. Este hombre en medio de la tempestad, en medio de donde todos se turban, donde todos se confunden, donde todos gritan de miedo, este hombre se levanta y dice: Jesús, Señor, si eres tú, hazme que yo camine sobre las aguas. No le dice cálmame las aguas, no le dice mándame una barca más segura, no le dice nada de eso, le dice: si eres tú, yo quiero caminar, yo quiero pasar por encima de estos problemas. Yo no quiero decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero que se paren los chismes, yo quiero que se paren las difamaciones, yo quiero que se paren los problemas. A mí eso no me preocupa. A mí lo que me preocupa es guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Porque si yo mantengo la unidad, si yo estoy solícito en guardar la unidad del espíritu, por encima de las tempestades, por encima de las tribulaciones, por encima de cualquier cosa, nosotros vamos a pasar por encima de todo eso. Porque quien nos va a sostener es el espíritu, no la tempestad calmada. Entonces este hombre, cuando se está hundiendo, fíjese bien lo que hizo este hombre. Pedro habla y actúa y provoca que Jesús actúe y hable. O sea, este hombre, al actuar diferente que los demás, hace que Jesús actúe a su favor. Y cuando lo levanta, le dice: hombre de poca fe. Yo he estado en el mar de noche, yo he estado no en una tempestad, pero sí he estado en el mar de noche. La oscuridad en el mar es muy densa, es como impenetrable. Para que usted pueda ver la silueta de una persona, necesita que esa persona esté muy cerca de usted. Pero de lejos usted no puede distinguir absolutamente nada. Entonces quiere decir que Jesucristo no estaba tan separados de la barca, porque era de noche, había una tempestad, y entonces tenía que estar Jesucristo muy, pero muy cerca a la nave para poder distinguirlo en su silueta. No se podía distinguir sus facciones, pero se podía distinguir la silueta. Pero aún para distinguir la silueta, Jesucristo tenía que estar por lo menos, o sea, no más de 3 metros, no más de 3 pasos de la barca. Entonces, aquí quiero que vean algo. Jesucristo te embarca y luego espera que te desembarques para que luego se embarque contigo. Escúchame esto. Jesucristo siempre te va a embarcar y te va a dejar un tiempo solo, hasta que tú te bajes de la barca, y después Él subirá contigo a la barca. Grábate estas 3 palabras. Jesucristo te embarca, espera que te desembarques para que luego se embarque contigo. Así actúa Jesús. Él está esperando. Mira, la tempestad no se detuvo porque Jesús estuviera en la tempestad. La barca no se equilibró porque Pedro estuviera luchando en la barca. Porque ni Pedro puede enderezar la barca sin Jesús, y tampoco Jesús puede calmar la tempestad sin Pedro. Jesús siempre va a actuar en unidad espiritual. Si Jesús hubiese querido hacer las cosas solo, lo hubiera hecho sin crearnos. Si Jesús hubiera visto que nosotros podíamos hacer las cosas solos, no hubiera sido necesidad de que se quedara el Espíritu Santo aquí. Si nosotros estamos aquí y el Espíritu Santo está aquí, es porque nosotros tenemos que mantener esa unidad del Espíritu para que Jesucristo pueda hacer lo que nosotros no podemos y nosotros podamos hacer lo que nosotros queremos. Para que haya una formación ministerial, para que haya un efecto
un efecto positivo en lo ministerial, necesitamos estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Mire lo que dice la Biblia. Dice que cuando Jesús agarra a Pedro, entonces le dice: hombre de poca fe. Pero no se lo dice así con grito, no se lo dice como regañando. Le está diciendo: hombre de poca fe, hombre pequeño, ¿por qué dudaste? O sea, como preguntándole: hijo, ¿cómo puedes pensar? ¿Cómo se te pudo ocurrir que después de que yo te embarqué en esta barca, yo te iba a abandonar cuando estuviera la tempestad? ¿En qué cabeza puede caber que yo voy a abandonar a mis discípulos cuando yo mismo los mandé que se embarcaran? ¿Cómo te voy a dejar solo en medio de la tempestad cuando fui yo el que te mandé que te metieras al mar? Jesucristo jamás te va a dejar en el medio de la tempestad cuando sea Él el que te mande que te embarques. Jesucristo jamás te va a dejar que te ahogues cuando sea Él el que te llame a bajarte de la barca. Jesucristo te recuerda algo, estimado, que cuando hay una obra de Dios, que cuando hay una obra que es de Dios, para la gloria de Dios, jamás va a hacer falta ayuda de parte de Dios. Siempre que haya una obra que haya sido hecha para la gloria de Dios, a la manera de Dios, nunca va a carecer de la ayuda de Dios. Cuando Jesucristo tomó de las manos a Pedro, dice que entonces ellos, el verso 32 dice: y cuando ellos subieron a la barca, se calmó la tempestad. La tempestad no se calmó porque Jesucristo estuviera en la tempestad. La tempestad no se calmó cuando Pedro estaba en la barca. La tempestad se calmó cuando Pedro y Jesús estaban guardando la unidad del Espíritu. Pero aquí está la clave en el verso 33. Nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos para que la gente venga a Jesús, para que la gente adore a Jesús, para que la gente reconozca a Jesús. Pero la gente no va a venir a Jesús, no va a adorar a Jesús y no va a reconocer a Jesús hasta que no haya un Pedro que se anime a estar solícito en guardar la unidad del Espíritu. En un ministerio, cuando uno quiere que un ministerio se levante, tiene que haber por lo menos una persona en ese ministerio que esté solícito en guardar la unidad del Espíritu. Porque si todos mienten, si todos envidian, si todos son negativos, jamás se va a calmar la tempestad y jamás se va a estabilizar la nave. Pero cuando una persona se atreve a dar los 3 pasitos, a caminar la pequeña distancia que nos separa entre nuestra barca desestabilizada y el Cristo de la gloria, es ahí cuando las cosas cambian. Es ahí cuando marcamos una diferencia. Mire lo que pasó en el verso 3. Entonces dice: los que estaban en la barca vinieron a Jesús, le adoraron a Jesús y le reconocieron a Jesús. El efecto que causó el hecho de que Pedro hubiera estado solícito en guardar la unidad del Espíritu, mire el efecto que causó. El efecto fue que los hombres, primero que la tempestad se aplaca, segundo que las personas vienen, que las personas adoran y que las personas reconozcan. El verso 33 dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. La Biblia no aclara a quién le dijeron que verdaderamente era un hijo de Dios. Pudo haber sido a Jesús o pudo haber sido a Pedro.
Porque los hijos de Dios somos personas que estamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Muchas veces, yo cuando Dios me daba este mensaje, yo le decía: Señor, si yo le pusiera un título a este mensaje, yo le pondría: ten cuidado con la barca que te juega la mala pasada de no dejarte pasar. Porque muchas veces nosotros estamos en una barca, en la aparente seguridad de una barca, que no te deja que te hundas, pero tampoco te da estabilidad. Y que la persona dice: bueno, mira, aquí no estoy estable, no tengo estabilidad ministerial, no tengo estabilidad económica, no tengo estabilidad moral, no tengo estabilidad en todo lo que hago, pero por lo menos no me ahogo. Y hay ministerios, hermanos, que uno está caminando como si estuviera caminando en la orilla del precipicio. O sea, tal parece que en cualquier momento no sabes cuándo te va a tronar la bomba. No sabes cuándo te va a explotar. Así no se puede vivir y no se puede desarrollar un ministerio. Tiene que haber una unidad, tiene que haber alguien que decida estar solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, soportándose cada uno a los demás en amor. Para que entonces el efecto de esta unidad sea que las personas vengan a Jesús, adoren a Jesús y reconozcan a Jesús. Esa es la idea de esto. No tiene caso que por decir que Carlos se desvele, que María se canse, que yo viaje, que el pastor Rafael Porra pague tanto dinero por esta radio, para que no logremos el propósito. Es necesario que todos entendamos por qué estamos haciendo todo. Lo estamos haciendo para que la gente venga a Jesús, para que la gente adore a Jesús, para que la gente reconozca a Jesús. Por eso fuimos salvos. Yo te invito en este día a que tú decidas seguir el consejo de Pablo. Cuando Pablo te dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Cómo puedes guardar la unidad del Espíritu? Cuando tú veas que los demás hacen lo mismo, tú empiezas a hacer cosas diferentes. Si ves que todos hablan mal, tú habla bien. Si ves que los demás envidian, tú no envidies. Si ves que los demás tienen malas actitudes, tú no los tengas. Si ves que los demás discuten, tú no discutas. Atrévete, estimado, a hacer cosas diferentes, aunque tú estés en medio de una barca donde todos hacen lo mismo. Atrévete a ser diferente para marcar una diferencia, pero más que nada para lograr el propósito de Dios, para lograr el propósito, el efecto de la unidad del Espíritu. Que la gente venga a Cristo, que la gente adore a Cristo y que la gente reconozca al Cristo de la gloria. Aquellos hombres que no reconocían a Jesús, aquellos hombres que no adoraban a Jesús, aquellos hombres que no vinieron a Jesús, sino que empezaron a tener turbación en su corazón, empezaron a mirar a Jesús como un fantasma y empezaron a dar gritos de miedo. Ahora estos hombres estaban viniendo a Jesús, adorando a Jesús y reconociendo a Jesús. Así que te invito, yo pues, el pastor, el apóstol Esteban Mendoza, te doy un consejo, el mismo consejo que Pablo nos dio. Yo pues preso en el Señor, te ruego que andéis digno de tu vocación. Te ruego que andes como es digno de tu vocación, con toda humildad y mansedumbre y paciencia, soportándonos los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y espero que este consejo lo guardes desde hoy y para siempre, y puedas lograr así
cumplir con el propósito o con el efecto que esto puede causar. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Qué excelente tema. Formación ministerial es la serie. El subtema, la unidad espiritual. Para trabajar, estimado Radio Escucha, en el ministerio, tenemos que trabajar en unidad con Cristo, con el Maestro de Nazaret, con el Rey, con el Señor de señores, junto a Él. Una de las escrituras que nos mencionaba del apóstol Pablo, el apóstol Mendoza, la unidad en el Espíritu, nos manda el apóstol Pablo a ser solícitos. Solícitos, grábese esa palabra, métasela en su mente, métasela en su corazón. Solícitos, nos explicaba el apóstol, es tener un sumo cuidado, es poner mucha atención, un especial cuidado en mantener a la unidad del Espíritu, en el Espíritu. Y fíjese nada más y nada menos quién lo estaba diciendo. Uno de mis favoritos de la Biblia, el apóstol Pablo. Él estaba preso, pasando momentos difíciles en su vida, y estaba dando consejos a diestra y a siniestra que todo mundo, para desarrollarse en el ministerio, tenía que estar junto al Maestro. Para eso dejó el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué guardar la unidad en todo, estimado Radio Escucha? ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? Nos explicaba el apóstol, para que la gente conozca, al Maestro de Nazaret, para que la gente adore al Maestro de Nazaret, porque Él hizo algo extraordinario en nuestras vidas, por el ser humano, por la unidad, por la humanidad. Y para que todos reconozcan a Cristo. 3 puntos muy importantes que nos enseñaba. Lo que causa, lo que produce la unidad en el Espíritu es para que conozcan, repito, a Cristo, para que adoren a nuestro Dios, para que reconozcan al Maestro de Nazaret como su único y suficiente Salvador. Y recordemos, para que haya un efecto positivo en el ministerio, estimado amigo, hermano, tenemos que estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu definitivamente. ¿Quieres tú marcar la diferencia en tu ministerio, en tu servicio? ¿Quieres que las personas conozcan a Cristo? ¿Que las personas adoren y que reconozcan a Cristo? Mantén la unidad del Espíritu. Sin mantener la unidad en el Espíritu, todo lo que hagamos será en vano, porque no va a estar guiado por el Santo Espíritu de Dios, porque para eso lo dejó, para guiarnos cuando ya no puedes, para fortalecerte cuando las fuerzas se te han acabado, cuando han hablado de ti, cuando te han difamado. Es entonces cuando estás unido en el Espíritu, nada de eso te va a mover. ¿Cómo está tu barca?
uno de los consejos que aprendíamos en esta hermosa mañana. 3 palabras importantes que el maestro le dijo a aquellos hombres que estaban aquella vez en esa barca. Tengan ánimo, no tengan temor, porque yo soy. Y eso mismo te dice en este hermoso momento el Maestro de Nazaret por medio del Espíritu Santo. Ten ánimo, no importa el momento difícil que estés pasando, la circunstancia difícil que estés pasando, ten ánimo. No tengas temor, porque yo soy, te dice el Maestro de Nazaret. Él nunca te va a dejar abandonado. Él te embarcó, Él te subió al barco. Y por supuesto Él va a mantener ese barco firme. Pero recuerda, lo primero que tienes que hacer es poner al Maestro de Nazaret como tu capitán. Estar estrechamente unido a Él. Y todo lo que hagas en el ministerio tendrá su fruto. Cambiará, fortalecerá y restaurará vidas, pero siempre y cuando el Maestro de Nazaret esté como tu capitán. Cuando las olas vienen y golpean tu barca, del huracán desvía tu navegar. Tú no vas a naufragar, no lo vas a hacer, porque hoy te dice: yo soy el Maestro de Nazaret. Estimado radio escucha, no importa el momento difícil que tú estés pasando, no importa la circunstancia, no importa lo que digan de ti, no importa lo que hablen de ti. Cuando están hablando de ti, es porque estás haciendo algo para el reino, es porque estás glorificando a Dios por medio de lo que tú haces para el Maestro de Nazaret. Así es que no te detengas. La barca va a estar bien porque el capitán es Jesús, es el Maestro, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no te olvides quién es tu capitán. Confía, marinero, dale a él el timón. Así es que si estás pasando un momento difícil en tu vida, si tu hijo está pasando un momento difícil, si tu hija está pasando ese momento difícil, si tu papá, si tu mamá está pasando ese momento difícil, quizás las fuerzas ya no te dan, déjame decirte que hay solución en el Maestro de Nazaret. Únete al Maestro de Nazaret, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Cuando las olas vienen y golpean tu barca, del huracán desvía tu navegar. Cuando la luz del faro no se alcanza a mirar, recuerda, marinero, quién es tu capitán. Si estás en alta mar y has perdido tu rumbo, la brújula consulta sin poder acertar. Piensas que no podrás llegar al puerto seguro. Quizás te has olvidado quién es tu capitán. Capitán, tu capitán. Confía, marinero, dale a él el timón.
explicación. Esto fue Un Momento con el pastor Esteban Mendoza. Esperamos con todo nuestro corazón que este espacio le ayude a mejorar en la observación, interpretación, aplicación y comunicación de la palabra de Dios. Si desea obtener la serie completa de estas meditaciones de la Biblia, llama al 760-403-5476. Será hasta la próxima edición de Un Momento con el pastor Esteban Mendoza.